Bueno, muy buenas tardes. Un saludo cordial a todos mis compañeros y también a los invitados. Me presento, mi nombre es Berloín Cortés Vázquez, soy licenciado en Matemáticas y Física, egresado de la Universidad del Tolima. Actualmente me encuentro trabajando en el Colegio Ciudadela Educativa de Bosa en Bogotá. Vamos a hacer una ponencia sobre un instrumento para evaluar un recurso virtual, un OVA. Voy a hacer la presentación de mis compañeros panelistas. Vamos a hacer la presentación en primer lugar de mi compañero Felipe Vargas. Felipe. Buenas noches, mi nombre es Felipe Vargas, soy licenciado en Diseño Tecnológico de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y trabajo en el Colegio Ciudadela Educativa de Bosa en bachillerato. Muchas gracias. Gracias, compañero. A continuación voy a hacer la presentación de mi compañera Viviana. Muy buenas noches, mi nombre es Viviana Parrado, soy licenciada en Básica con énfasis en Matemáticas. Actualmente estoy trabajando con bachillerato de docente en el área de matemáticas. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Viviana. Y finalmente, nuestra compañera Diana. Muy buenas noches, mi nombre es Diana Cirley Niño, soy licenciada en Educación Básica de la UPTC. Me encuentro laborando como docente en el área de primaria en el municipio de Taura, Mena, Casanare. Muchas gracias, compañera. Bueno, a continuación, entonces vamos a hacer la exposición de nuestro instrumento. ¿Listo? Entonces, nuestro instrumento recibe el nombre de Diverfevi. Antes de hablar de nuestro instrumento, pues debemos de decir que nuestro instrumento, para el desarrollo de nuestro instrumento, se tuvo en cuenta otros instrumentos que ya existen para evaluar esta clase de recursos, como el ECOVA, el LORI y el CODA. También se aclara que se tienen algunos aspectos o algunos ítems que evalúan estos instrumentos, pero también nosotros pues diseñamos unos. O sea, algunos también los tuvimos en cuenta, nosotros empezamos a analizar qué podría tener dicho instrumento. Dentro de nuestro instrumento tenemos tomamos la decisión de evaluar 4 dimensiones. Tenemos la dimensión pedagógica, tenemos la dimensión tecnológica, tenemos la dimensión estética y tenemos la dimensión funcional. El nombre que le colocamos a nuestro instrumento es Diverfevi. Diverfevi por las siglas de las personas que crearon el recurso, Diana Berloín, Felipe y Viviana. Dentro de nuestro instrumento, pues encontramos como primera medida el título del OA, tenemos la temática tratada, tenemos el objetivo pedagógico del OA, el nivel académico al cual va dirigido el recurso y finalmente las competencias desarrolladas. Este instrumento cuenta con una valoración de 1 a 5 puntos y una casilla adicional de no aplica. A continuación, mi compañero Felipe va a hacer entonces la exposición de la primera dimensión, que es la dimensión pedagógica. Adelante, compañero. Gracias. Dentro de el aspecto que nosotros tuvimos más en cuenta fue la dimensión pedagógica para analizar. También me gustaría recalcar que además del modelo LORI, el ECOVA y el CODA, tuvimos en cuenta un trabajo que encontramos en internet, aunque pues como todos sabemos, esta clase de materiales son difíciles de encontrar. Logramos dar con un material muy bueno desarrollado por estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, liderados por Manuel Torres.
Entonces, con base en todos los modelos que vimos, en el LORI, el ECOA, el CODA y además el de la Universidad Pedagógica y Tecnológica, pues realizamos estos. El primer aspecto dentro de la dimensión pedagógica que nosotros tuvimos en cuenta es que el RED presente contenidos de acuerdo con los saberes previos del estudiante, de acuerdo a las teorías del aprendizaje de Ausubel. El segundo, que como en cualquier material educativo, se especifique muy bien el objetivo pedagógico, que sabemos que pues, nos ayuda a lograr lo que queremos con nuestros estudiantes. El tercero, que emplee un lenguaje claro y adecuado para el nivel académico de los estudiantes, muy relacionado también con el primero, para que ellos no se pierdan en lo que queremos trabajar. El cuarto, que las instrucciones se presenten con claridad para que no haya lugar a confusiones. Y que el quinto, que presente los contenidos con una estructura lógica para que ellos puedan ir inductivamente o deductivamente dentro del red. El sexto, que proponga ejemplos prácticos y actividades de aplicación, porque sabemos que las personas podemos aprender leyendo o escuchando, pero la mejor forma de aprender pues es poniendo en práctica. El séptimo, que favorezca el trabajo colaborativo, porque sabemos que es una de las mayores competencias del siglo XXI. El octavo, que los contenidos muestren fecha de actualización para que las personas al ver el red sepan si están trabajando una cosa reciente o si ya lleva varios años de haber sido realizado y eso sea explícito. El noveno, que emplee recursos audiovisuales para reforzar los contenidos, sobre todo con los estudiantes que tenemos, que esos recursos existan, pues sabemos que a ellos les agrada y fortalece bastante su formación. El décimo, que los contenidos desarrollados estén dentro de los estándares básicos del área. Los estándares básicos que el Ministerio de Educación ha emitido, pues son importantes tenerlos en cuenta. El onceavo, que presente ejercicios de evaluación que permiten la medición del alcance de los objetivos de aprendizaje. Y es importante que esos ejercicios nos arrojen un dato para poder saber, para tenerlo en cuenta a la hora de darles esa retroalimentación que es necesaria. Y el doceavo, con respecto a esa retroalimentación, que ella les permita a los estudiantes identificar las dificultades de aprendizaje, es decir, la metacognición, el saber en qué están fallando para que eso lo puedan mejorar. De cuando hablamos del aprender a aprender, por ejemplo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, compañero Felipe. A continuación, entonces vamos a exponer la dimensión tecnológica. Para esto lo va a hacer mi compañera Viviana Parra. Bueno, entonces vamos a hablar sobre lo tecnológico, qué aspectos o qué indicadores tuvimos en cuenta. Como primero, pues presenta granularidad que favorece ser incluido entre otros cursos más complejos, es decir, que si tiene la capacidad de estos recursos incluirlos en otros OAS. Dos, los contenidos están organizados de manera que facilitan la navegación de manera intuitiva y ágil. Tres, todos los enlaces funcionan correctamente. Cuarto, si los recursos pueden ser utilizados con imágenes, videos, animaciones, entre otros, y siempre y cuando respeten los derechos de autor. Quinto, el recurso puede ser utilizado en diferentes dispositivos y plataformas de gestión de aprendizaje, es decir, podemos utilizarlos con celulares, con iPads, con computadores, entre otros. Sexto, el recurso es de libre acceso, o sea que se puede ingresar de forma gratuita y sin ninguna restricción. Eh, Séptimo, emplea software o aplicaciones de la web 2.0. Cuando hablamos de la aplicación web 2.0, quiere decir que las personas puedan compartir información en línea. Octavo, el recurso puede ser trabajado de manera offline, es decir, que no necesita ninguna conexión a Internet.
otra red de datos. 9, cuenta con un metadato estandarizado. Cuando nosotros hablamos de metadato, estamos haciendo referencia a, a las características de esos datos, valga la redundancia, lo que es contenido, calidad, condiciones, historia, disponibilidad, fecha, entre otros. 10, los textos, imágenes y audios son de buena calidad. 11, utiliza materiales de repositorios en sus contenidos. Eso sería en cuanto a lo tecnológico. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Pasamos a la dimensión estética y funcional expuestas por mi compañero Diana Niño. Muy buenas noches. Con respecto al componente estético, tenemos 4 ítems. El primero es el desarrollo y diagramación del OA, son agradables y motivantes. Es decir, que el recurso visualmente sea armónico y despierte así el interés del usuario. Segundo, las fuentes empleadas facilitan la lectura y comprensión del texto, de manera que facilite realizar una agradable lectura y no hacerlo tan tedioso. Tercero, el uso de colores es armónico y enfatiza la jerarquía de los contenidos. Es importante emplear colores que no cansen la vista y nos indiquen la importancia que tiene cada título dentro del recurso. Cuarto, conserva un equilibrio entre los colores, fuentes tipográficas, imágenes y demás contenidos, porque debe existir una armonía entre todos los recursos que se emplean dentro del OA, haciendo un uso eficiente de todo el espacio que se tiene para él. Con respecto al componente funcional, entonces tenemos 5 ítems, que el primero sería, el OA cuenta con un sistema de navegación entre contenidos como menú desplegables, hipervínculos, entre otros, de manera que permita tener un acceso rápido a todas las páginas y facilite la exploración de todo el recurso. Segundo, el OA se adapta a la población con algún tipo de discapacidad. Este aspecto es muy importante tener en cuenta debido a las políticas de inclusión que ahora se nos exige en la parte educativa. Tercero, existen hipervínculos a páginas externas que complementan las temáticas, de manera que el usuario pueda complementar su aprendizaje y la información que recibe de este recurso. Cuarto, las fuentes de información son verificables. De esta manera se le da una veracidad a la información presentada en el recurso. Quinto, los archivos utilizados son de carga rápida, de manera que permita tener un acceso ligero a ellos. Estos serían ya los 5 aspectos del funcional. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Diana. Nuestro archivo, ¿sí? Nuestro documento o nuestra plantilla viene formulado, de tal manera que si nosotros oprimimos, damos X en alguno de estos lugares, automáticamente acá se va generando la puntuación respectiva. ¿Esto para qué? Porque pues al final el recurso va a tener una puntuación, ¿sí? Pues si damos acá, por ejemplo, nuevamente X, pues se supone que ya 2X, pues simplemente tendríamos acá. Esto nos brinda una puntuación y a partir de esa puntuación nosotros podemos evaluar si el recurso se adapta a nuestras solicitudes, si es viable manejar el recurso o no. Para ello, mi compañero Felipe entonces nos va a hacer la exposición de cómo manejamos la escala. Adelante, compañero Felipe. Como vimos arriba, nosotros manejamos una escala que también manejan en Lori de 1 a 5, además con un apartado para no aplica. Para realizar la escala, para determinar la calidad del red, nosotros utilizamos la misma escala que utilizaron en el ECOA. Para eso, nosotros analizamos qué porcentaje le daban en el ECOA a cada uno de los aspectos y lo utilizamos el mismo por medio de una regla de 3 en el nuestro.
de tal manera que, como vemos aquí, excelentes para una puntuación mayor de 152, muy buena entre 139 y 151, buena entre 128 y 138, aceptable entre 115 y 127 y no aceptable menor que 115. Muchas gracias. Gracias, compañero. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, nosotros, y teniendo en cuenta todo el formato, la persona puede seleccionar, como observamos con una X, tener la respectiva puntuación y a partir de ello tomar una decisión. Ya cada quien, pues, es libre de indicar qué es lo que quiere el recurso, si quiere que la puntuación buena para él ya es satisfactoria o si necesita que el recurso pueda llegar inclusive hasta la excelencia. Esta es la exposición de nuestro recurso. Por favor, pues abrimos los micrófonos a nuestros compañeros que nos acompañan, a valga la redundancia, pues para las respectivas preguntas sobre el recurso. Compañeros, muy buenas noches. Primero felicitarlos porque pues realmente es un recurso que facilita la evaluación de cualquier objeto de aprendizaje. El diseño es muy pertinente y pues contiene los componentes de un muy buen modelo de aprendizaje. Mi pregunta es, ¿cuál de los aspectos de la parte pedagógica que ustedes manejaron pues les parece como más significativo dentro de este modelo de evaluación? Muchas gracias, compañera. ¿Quién le gustaría contestar esta pregunta? A mí, Adelante. pues hay varios aspectos que me parecen vitales, que se analice que favorezca el trabajo colaborativo, siendo, como dijimos, una de las competencias más importantes en el siglo XXI, nos parece muy, muy importante. Pero hay otras partes que también nos parece que deben exigirse dentro de un red. Por ejemplo, que presente contenidos de acuerdo con los sabores previos del estudiante, pues sabemos que eso va a facilitar que asimismo desde la teoría del constructivismo se acerquen los aprendizajes y esos aprendizajes puedan ser significativos. Entonces, esos serían como los aspectos que desde mi punto de vista me parecen más relevantes. Gracias. Gracias, Muchas mi profe. gracias. Buenas noches, ¿Alguna otra pregunta? compañeros. Buenas noches. Me uno a mi compañera Rocío. Los felicito. Me parece que tienen un modelo muy adecuado, muy pertinente. Llamó mucho mi atención la parte tecnológica porque hoy en día pues tenemos que ubicarnos más o menos en el contexto en el que nos estamos desarrollando y sabemos que todas las instituciones no tenemos tanto recursos en esa parte tecnológica y en ese sentido. Mi pregunta es, ¿qué dificultad tuvieron a la hora de realizar su diseño? ¿Y cuál de los modelos que nos sirvieron a nosotros como bases teóricas llamó más su atención? Muchas gracias, compañera. ¿Quién le gustaría contestar la pregunta? Yo. Adelante, Diana. Bueno, el modelo en el que más nos basamos pues fue el ECOA. Tuvimos en cuenta aspectos de los demás, pero yo creo que el que más resaltó fue ese. Y dificultades, pues nosotros queríamos elaborar un modelo de evaluación de recurso educativo, pero más enfatizando en la parte pedagógica. Entonces, pues lo difícil fue encontrar así como referencias bibliográficas. Sí, porque la mayoría de los recursos para evaluar, formatos para evaluar recursos educativos están más enfocados a lo tecnológico, hacen más énfasis en esa parte. Y pues nosotros queríamos diseñar algo más útil a nuestra profesión. Gracias, compañero. Muchas gracias, compañera Diana. ¿Alguna otra pregunta? Con mucho gusto. Sí, yo tengo una pregunta. Hablaron sobre la parte que tenía que ver con la estética del objeto de aprendizaje y ahí hay un componente que evalúa la estética en cuanto a la parte de colores y digamos lo que debe tener el objeto de aprendizaje.
De pronto, ¿qué recomiendan respecto a los colores que se deban utilizar en el objeto de aprendizaje? Bueno, si gustas puedo contestar esa pregunta, compañero, ¿sí? Sí, Bueno, señor. bueno, entonces digamos que cuando uno va a diseñar una página, pues bueno, hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Lo primero son las fuentes, son fundamentales las fuentes, ¿sí? Porque pues una fuente, a veces uno busca una fuente que se vea bien, pero más que se vea bien, también las fuentes tienen que ser fuentes que no cansen al ojo. En cuanto a la parte de los colores tienen también sus significados, ¿sí? Por ejemplo, un color verde puede significar, cuando tú haces algo bien, un color verde puede significar satisfactorio, ¿sí? O igualmente, un color rojo es como una advertencia. Entonces los colores no es solamente colocar un color por colocarlo, sino puede ser una advertencia, puede ser una atención, puede ser un título. Por ejemplo, un título con un color verde o un color rojo, aunque de pronto nosotros no lo sintamos, pero realmente desde la parte cerebral los colores tienen sus significados. Lo segundo es que en la cuestión de colores no se debe saturar una página con colores. Se deben de utilizar 3 colores, más o menos que se recomienda, 3 colores, máximo 4 colores. No inundar una página de colores, porque también cuando uno la inunda de colores, llega un momento donde uno no comprende qué es lo que significa el color, ¿sí? Entonces el color, como decía, tiene un significado, pero si utilizo muchos colores, pues simplemente ya se vuelve algo lleno de colores y no, o sea, pierde la intención el color, ¿sí? Entonces digamos que esa es como la parte respecto a los colores, pero obviamente pues hay otras cosas que también se deben de evaluar, como por ejemplo, hay cosas que ya vienen estandarizadas en una página. Eso tiene que ver, por ejemplo, las barras de navegación. Las barras de navegación casi siempre, por estándar, viene en la parte superior o al lado lateral, parte izquierdo. No quiere decir que no se puedan colocar en otro lugar, también se pueden colocar al lado derecho, se pueden colocar en la parte de abajo, pero como ya se ha estandarizado, significa que ya cuando una persona ingresa a una página, simple y llanamente ya por inercia busca esos lugares, digamos que ya buscan esos lugares las barras de navegación. Cuando uno empieza, ay, es que se ve más bonito la barra de navegación en la parte inferior, por ejemplo, no puede pasar, o al lado derecho, pues de pronto uno lo piensa por estético, pero al mismo tiempo puede generar dificultades en la navegabilidad. Entonces, digamos que eso es como los estándares de colores, ¿sí? Que se manejan. En los enlaces, casi siempre en los enlaces se utiliza el enlace azul, ¿sí? O cuando ya se ha visitado una página que cambie de cierto color, un tono más claro o más oscuro. ¿Listo? Espero haber contestado su pregunta, compañera. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra inquietud. ¿Listo? Bueno, entonces agradecerles mucho a nuestros participantes, agradecerle mucho entonces a los compañeros, porque pues obviamente también sabemos de que es su tiempo, a la compañera Janet, sí, a la compañera Rocío, muchísimas gracias por su tiempo. Estamos para servir. Sí, no, yo sé que los tiempos yo sé que son complicados. Y pues de paso ahí también les agradezco porque esta grabación la tuvimos que hacer 2 veces, lo dejo acá también en público para la profe porque el día de ayer se hizo la grabación, pero tuvimos problemas con el internet. Y con el audio. Sí, y pues se había programado algo muy bonito, igual le Sí, mandaremos muy posteriormente a la Les profe quedó todo lo muy que se ha chévere. planeado. Sí, pero desafortunadamente tuvimos problemas con el audio, entonces tuvimos que hacer la sesión de corazón, compañeras, y yo creo que en nombre de todo mi equipo, mil y mil congratulaciones, ¿listo? Porque pues yo sé que es su tiempo y ayer fue el tiempo y hoy fue el tiempo y pues también sabemos que tienen muchos quehaceres. Muchísimas Con gracias. Bueno, mucho gusto, compañero. Un placer. Hasta la Muchas próxima. gracias. muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Bye, bye. Muy, muy, muy amables. Gracias. Bye, compañero. Feliz noche.